¿Tenido un periodo con dolor? ¿Una menstruación siempre es dolorosa? ¿O recurres a las pastillas? Si es así, este video es para ti. Hola a todos, bienvenidos a Corio Wellness. El día de hoy les traigo un invitado súper especial, el doctor Camilo, que va a hacer una breve presentación y vamos a empezar con un tema de interés para la mayoría de mujeres, que estoy segura que nos va a beneficiar a todas las que alguna vez hemos sufrido de cólicos fuertes durante el periodo. Bienvenido, doctor. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, gracias por esta invitación a Corio. Ya nos habíamos visto con Milo, con el doctor Camilo también. Y bueno, para mí es un gusto, pues yo soy médico, tengo una maestría en medicina tradicional china, tengo varias especializaciones en el área de la terapéutica alternativa y la farmacología vegetal. Y te agradezco muchísimo por tu invitación, Valentina. No, me encanta, la verdad pensé en ti, es porque el doctor Camilo y pues yo y en Corio tenemos una filosofía muy similar. Nosotros somos de la creencia, estamos convencidos de que el ser humano se debe tratar integralmente como un todo. Entonces, por eso el tema de hoy va a ser genial, porque yo sé que es un enfoque totalmente diferente. La primera pregunta que te quisiera hacer, y te lo hablo ya desde la experiencia, es ¿por qué aparecen esos dolores en el periodo? O sea, ¿por qué hay veces que las mujeres tenemos una menstruación, te lo digo en mi caso, relativamente bien, normal, sencilla, que ni se siente, y hay otras menstruaciones, otros periodos que son dolorosas? ¿Por qué aparece esa? Primero, yo sé que el término es dismenorrea, pero que tú lo digas para más fácil decir, Sí, sí, pero precisamente, bueno, dentro de la parte, pues bien lo has dicho, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, pues son las menstruaciones dolorosas y es lo más común con el nombre que se conoce y pues me gusta que también pues tratemos un poquito, porque la idea es traerles un poco esa información de una manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces sí, se conoce como dismenorrea, sí, precisamente, y pues esas menstruaciones difíciles o dolorosas, porque la característica siempre es la dismenorrea, pues dices es difícil o doloroso y menorrea pues hace referencia a la menstruación, pues precisamente digamos que acá toca investigar un poco, ¿no? Cuando de pronto ya tienes periodos que se vuelven frecuentemente dolorosos, pues realmente ahí es donde tenemos que llegar a investigar, ¿no? Si de pronto has tenido periodos normales en los que no tienes tanto dolor, que es regularmente normal para ti, y de un momento a otro te empieza, pero solamente fue de pronto uno, dos y no volvió más, pues de pronto ahí tendríamos que ir a mirar de pronto si has estado demasiado estresada. Ya les voy a explicar un poquito dentro de la teoría de la medicina china de una manera muy sencilla porque es muy bonita. Los chinos fueron grandes observadores y nos describieron muy bien este cuento de la dismenorrea, ¿no? Entonces, pues la dismenorrea, Valentina, tú pues la podemos clasificar como primaria o secundaria. Secundaria es cuando tenemos una causa identificable, ¿no? Entonces empiezas de pronto con la menstruación dolorosa y vamos al médico, vamos al ginecólogo y nos hace algunos exámenes y encontramos alguna causa. Alguna causa te dice, no, es porque tienes un flujo, porque tienes una infección, porque tienes un quiste, porque tienes una cosa que se llama endometriosis. Entonces logramos identificar la causa y eso se llama dismenorrea secundaria. Y la dismenorrea primaria es cuando definitivamente se hacen todos los exámenes y no encontramos nada, ¿sí? Que es un porcentaje que es bien importante. Por eso la dismenorrea, digamos, es un reto diagnóstico y más que diagnóstico también viene siendo un reto terapéutico dentro de nuestra medicina occidental, ¿no? ok. Y desde la medicina tradicional china, porque pues sí, me ha pasado, o sea, digamos acá ya se los hablo desde la experiencia personal, ¿no? O sea, digamos mis periodos antes, mucho tiempo cuando estaba en el colegio, me gradué en el 2007, para que no sepan, o sea, hace muchos años, a mí me dijeron que yo tenía ovario poliquístico. Siempre fui una persona delgada, no cuidaba mi alimentación en ese entonces. Pues a partir de ahí ya como que me quedó sonando porque el diagnóstico o la terapéutica que me dijeron es vas a tener que tomarte unas pastillitas un día en 35 que para pues de por vida no soy de esa filosofía, realmente es mi último recurso. Y empecé a cambiar la alimentación y mi ovario poliquístico se fue. ¿Mm? Ajá. Pero sin embargo todavía hay periodos muy
causa primaria, como tú me dices, en las que a veces los cólicos son fuertes y hay periodos en que no. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas posibles causas? Ya mirando la medicina Listo. tradicional china, o sea, como un enfoque un poco más integral de por qué puede aparecer Ok. ese dolor. Pues fíjate que hay algunos artículos, inclusive dentro de la parte de ginecología occidental, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos un poco de ginecología, sobre las teorías de por qué a las mujeres les puede dar una dismenorrea más primaria, ¿no? O sea, la que no sabemos la causa, que pronto hacemos un montón de exámenes y no encontramos nada, que es, digamos, la que tiene el reto diagnóstico. Ahora, vamos a hablar un poquito también de ese ovario poliquístico, si quieres, porque me parece bien interesante lo que nos acabas de decir, un poco la asociación con la alimentación. Eso nosotros como médicos occidentales, pues no le ponemos tanta atención, ¿sí? Porque estamos mucho más enfocados a hacer un tratamiento de lo que le molesta a la paciente y ya, ¿sí? Pero no nos hemos dado el trabajo hasta hace muy poco, ¿sí? Que empezaron a salir todas estas ramas de la medicina funcional, la medicina alternativa, ¿sí? Que nos enfoca un poco a ir hacia realmente cuál es la causa de las cosas. Entonces, fíjate que los chinos, como te decía, eran grandes observadores. Ellos describieron la medicina china a través de la observación. Y eso es bien interesante porque fíjate que desde la medicina occidental inclusive hay una teoría de la dismenorrea que habla que hay aspectos psicológicos y de la personalidad que tienden a tener más probabilidad de tener dismenorrea, que es algo bien interesante. Y eso lo leí como en el 2013, ¿sí? Cuando yo estaba, bueno, ya me había graduado de médico, pero me pareció muy bien interesante porque ya los ginecólogos empiezan a poner la atención como, oiga, ¿será que es que está pasando? Pues sí, es normal que dentro de la parte que te duele por el cólico, pues que estés brava, que estés ansiosa, que sí, eso es normal. Sin embargo, ellos decían que sí hay aspectos de la personalidad y hay personalidades que tienen una mayor tendencia, al parecer, de presentar dismenorreas, ¿sí? Y eso lo explica muy bien la medicina china. Entonces, fíjate que la medicina china pues organiza como el ser humano en órganos, ¿sí? O sea, estamos compuestos todos por órganos, pero tiene un funcionamiento no solamente anatómico y funcional como lo conocemos desde la medicina occidental, ¿sí? Sino que también tiene un aspecto energético y un aspecto emocional. Entonces, imagínate que la medicina china dice que el hígado es el órgano que se encarga de gobernar la sangre. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer eso dentro del ciclo menstrual? Porque ellos se dieron cuenta, pues es que la menstruación es sangre, pues algo debe tener con el hígado, porque el hígado vemos que es el que gobierna la sangre, que dice a través de su inteligencia, dice, bueno, mandemos la sangre para el músculo porque vas a correr, entonces el hígado se encarga de enviar la sangre al músculo. O bueno, estamos en la menstruación, entonces tiene que ver con ese aporte sanguíneo al útero, precisamente desde la tradición china, ¿sí? Desde la tradición china. Entonces, imagínate, Valentina, que el hígado está muy asociado con una emoción. Todos los órganos en el cuerpo humano están asociados a emociones, según la tradición china. La ira. Exactamente, estamos asociados a la ira específicamente, pero no solamente a la ira, ¿sí? No solamente a la ira. Precisamente hace muy poco estaba colgando unos videos hablando un poco de esa parte emocional. Y yo explicaba un poco que la ira tiende a estancar el movimiento energético que la energía lleva la sangre hasta el útero. Entonces, si tú estancas la energía, la sangre no se mueve o la sangre va mucho más lento. Entonces hablaban que, por ejemplo, el hecho que sea una mujer que tenga tendencia a la ira, a la no expresión, a la mala expresión de la ira, una ira violenta, por ejemplo, que a veces no la sabemos gestionar muy bien. Entonces, lo que tiende a eso es estancar la sangre. Eso ocasiona mucho dolor, por ejemplo, a nivel del útero, ¿sí? Y hace que, por ejemplo, la sangre salga como oscura, ¿sí? Entonces, de pronto, las personas que nos están viendo, oye, sí, es que de un rato para acá he visto que la menstruación no es roja clara como debería ser, sino es una sangre como tendencia como, como a ser oscura, ¿sí? A Fuerte, mucho más muy, muy oscura. oscura. Exactamente. Ujú. Exactamente, cuando no tenemos, por ejemplo, la flexibilidad, ¿sí? Porque es que el hígado también lo estaban asociando los chinos mucho a muchos, eh, fíjate, a aspectos de la naturaleza. Entonces tiene que ver mucho con la flexibilidad de los árboles, del viento, de tener esa capacidad de nosotros sencillamente tener un episodio en la vida, pero no quedarnos cargados con eso, sino dejarlo fluir.
es esa la palabra. Cuando tú te cargas tanto con eso, que no lo dejas fluir, que te vuelves supremamente rígido ante la vida, eso también empieza a afectar, por ejemplo, el hígado, ¿sí? Otra cosa, y es, ellos hablaban también de espíritus, que hay unos espíritus que residen en cada órgano. Entonces esto ya empieza a tener la tendencia como chamánica. Y por eso muchas veces la gente nos dice, no, es que ustedes son chamanes, pero hay un aspecto emocional muy interesante que es el que más tomamos nosotros. Sin embargo, cuando tú no tienes esa capacidad por ejemplo, te voy a explicar, cuando tú te estancas en la vida, ¿sí? Hay un espíritu que reside, que decían ellos, que reside en el hígado, se llama el Hun, que es el alma etérea, que es el alma que a mí me permite, por ejemplo, buscar nuevas salidas. O sea, que tú en tu proyecto de vida digas, no, me echaron del trabajo, pero yo tengo esa capacidad, ese Hun muy claro, ese aspecto del hígado, entonces yo tengo la capacidad de salir de ahí y buscar nuevas cosas, ¿sí? Entonces, cuando tú te estancas, cuando no dices, no, te deprimes y te quedas ahí y no sales, no buscas nuevas alternativas muchas veces, también, digamos, de alguna manera estanca el hígado. Entonces, no solamente es la ira, sino también son otros aspectos emocionales que acompañan a esa esfera grande, ¿sí? Que hace parte, según la tradición china, pues del hígado, ¿no? A veces parecería un poco extraño, pero fíjate que los chinos fueron grandes observadores. Entonces, a partir de eso, los ginecólogos hoy en día, por lo que te digo, un artículo de 2013, me escriben, oiga, si hay aspectos psicoemocionales que están muy asociados a la dismenorrea. Entonces, fíjate lo interesante ahí, ¿sí? ¿Y qué me podrías decir sobre el estrés? Porque eso también te lo hablo, digamos, yo me Uh -huh. conozco obviamente me falta un camino largo, pero pues en el proceso de autoconocimiento llevo tiempo y yo sé que un mes en el que tuve bastante estrés laboral, estrés emocional, o que me alimenté mal. Uh Realmente -huh. no soy de alimentarme mal, pero ponle que un mes en el que no comí casi vegetales, el consumo de agua fue deficiente, ese periodo me llega fuerte, o sea, tengo una menstruación dolorosa. Mientras que cuando tengo un mes tranquilo, que aplico mi meditación, realmente no son dolorosas. Entonces, ¿qué podríamos hablar sobre el estrés? O sea, Listo. ¿influye en un Ya, periodo doloroso? fíjate, No. fíjate que tú has dicho algo muy, muy, muy interesante. No solamente es la ira, sino entonces hay que entrar a definir un poco qué es el estrés. Pues el estrés, para mí es sencillamente creer que tú no tienes las capacidades de responder ante un evento que estás viviendo en este momento, ¿sí? Que tú no tienes las capacidades suficientes para sopesar ese evento, esa cosa en tu vida que te está ocasionando. Entonces, eso te ocasiona es qué, o sea, si tú te das cuenta, eso te ocasiona es mucha tensión. Sí, Este símbolo que es muy característico, por ejemplo, cuando tenemos cefaleas por tensión, porque el estrés va muy acompañado a eso, ¿no? Sí, cuando el doctor dice a dolores cefaleas, estos. dolores de cabeza. Yo los traduzco, Exactamente, los traduzco al exactamente. médico. Sí, perdóname, pero es que a veces, no, y además que vengo el posgrado, entonces a veces todos son médicos hablando de médicos, entonces Mi a hermano veces me acá quedo lo muy tengo serio. en casa y tengo varias alumnas médicas, entonces, Por eso te digo, y hay tu cefaleas, hermano en la casa que también es médico. dismenorreas, todas esas ya las... Claro, claro. Entonces, fíjate que cuando yo tengo un estrés, no tengo esa capacidad de sopesar esto, pues inconscientemente este es el símbolo del estrés. Cuando un niño se estresa, bueno, no me das lo que yo tengo, no. Este símbolo es mucho de estancamiento de energía, porque ahí lo que hace la energía es no fluir precisamente. Entonces, fíjate lo que dicen los chinos. Los chinos dicen, la energía tiene que fluir del hígado al útero para que lleve la sangre. Pero si tú estancas la energía que se estanca por esa sensación del estrés y la tensión, se estanca automáticamente, la sangre llega cada vez menor y eso ocasiona muchísimo dolor. Cuando la energía se empieza a estancar, ocasiona dolor. Y si la energía se empieza a estancar con el tiempo, empieza a estancar sangre y eso ocasiona más dolor. De ahí el término desde la medicina tradicional china de la dismenorrea. Sin embargo, fíjate lo interesante. Nosotros desde la medicina occidental sabemos que, por ejemplo, las mujeres que se exceden en tener preocupaciones y tener estrés, es que ya estaba escrito, fíjate, yo lo aprendí así, las mujeres que se exceden en esa proporción de estrés pueden presentar dismenorrea o que los ciclos no les lleguen.
pueden pasar varios meses y, oye, hoy no me llegó y tampoco mañana y en un mes tampoco. Entonces se puede empezar a atrasar. Entonces, fíjate que las alteraciones menstruales tienen que ver mucho con esto, precisamente, con el estrés, con el mal manejo de la ira, ¿sí? Con esa sensación emocional de estancarme, ¿sí? Esa es la palabra, de estancarme, de creer que yo no puedo salir de esta. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante, porque lo que te digo, los chinos lo observaron y lo anotaron, ¿sí? Y nos lo pasaron a nosotros, y nosotros después, sí, desde la occidentalidad lo describimos, pero dijimos, sí, puede ocasionar. ¿Cuál es el mecanismo? Pero sí lo puedo ocasionar. Pero fíjate lo interesante. Ok, ¿y qué, digamos desde la medicina tradicional china, porque una de las cosas que a mí me gusta en Corio y en el canal es dar recomendaciones generales, valga la pena, todos somos distintos, se debe individualizar, pero a grandes rasgos, ¿qué recomendaciones podríamos tener para pues tener una menstruación que no sea tan dolorosa desde la medicina convencional? ¿Cuál es la solución que te dicen? Tómate una pastilla, ¿sí? Sí, Para que exactamente. se te vayan los cólicos. Ujú. Pero para las personas que no nos gusta tomar pastillas, Ok. ¿qué podríamos hacer para no pues tener menstruaciones tan dolorosas porque te incapacita? O sea, uno tiene tolerancia al dolor, pero ya es fastidioso que tú quieres trabajar y entonces que me duele. ¿Qué podríamos hacer desde el enfoque tradicional aquí? Listo. Vale. Pues desde la medicina tradicional china trabajamos mucho con acupuntura. Hay unas terapias que podríamos hacerlas, pero hay cosas que desde tu casa las puedes ir haciendo, ¿sí? Pues lo primero es, si esto se vuelve frecuente, buscar ayuda médica común y corriente, porque somos médicos, porque la medicina occidental nos ha dado muchas herramientas de diagnóstico y no nos vamos a ir siempre para el otro lado. Siempre la idea es integrar entre las dos. Entonces, dentro de la medicina tradicional china, nosotros, bueno, podemos hacer unos ejercicios de acupresión, por ejemplo, ¿sí? De pronto ahorita te los enseño. Eh, Hay cosas bien interesantes, eh, por ejemplo, antiinflamatorios que son más naturales. A mí me pareció interesante algo que acabas de decir, por ejemplo, la alimentación, que la gente dice, eso no afecta en nada. Y realmente son cosas que hasta ahorita estamos vislumbrando mucho. Ahí te Entonces, tengo fíjate desde la... te quiero contar una experiencia que me pasó Dime, claro. para que la gente vea que no es así. Bueno, yo empecé a cambiar mi alimentación después de lo del ovario poliquístico, que eso fue en el colegio, 2007. Luego empecé en la universidad y hubo un tiempo en el que me preocupaba mucho por la alimentación en eso, en que como, me puse a hacer una dieta loca de esas que se llaman raw, o sea, de comer, se me fue el periodo porque empecé No, a comer imagínate. de esas dietas que dicen que crudo, empecé a comer muchas fruticas, baja ingesta de proteína y totalmente se me fue el periodo y yo no soy una mujer que tenga periodos irregulares, o sea, a mí me llega el periodo, no es que mi historia sea, pues mira, le llega cada 3, 4 meses, no. Entonces, lo de la alimentación, para los que nos están escuchando, es algo que, como por experiencia propia se lo estoy diciendo, se me fue. Sí, fíjate que, bueno, fíjate, tú hablas de una cosa del ovario poliquístico. El ovario poliquístico tiene que ver también con mucha retención de esa energía, según la medicina tradicional china, eh, que se puede ausentar, o perdóname, se puede aumentar por la mala alimentación. Ahora te voy a hablar un poquito de eso mismo que me has dicho, que me parece bien interesante, eh, porque es bien importante lo que acabas de decir de las dietas que son ya muy crudas, muy para el otro lado, ¿sí? Porque hay que tener un límite entre las dos. Entonces, fíjate que los chinos dijeron, puede haber otros factores que pueden ocasionar, por ejemplo, quistes, tumores, y hay un factor que ellos describían como flema, como humedad, se estancaba. Y esa flema generalmente viene de la mala alimentación. Viene cuando tú comes alimentos procesados, altamente ricos en carbohidratos. Los lácteos muchas veces traen, digamos, esa propiedad de generar humedad. Entonces los chinos, digamos que la primera fase de tratamiento, si tú tienes una dismenorrea, que sabemos que la flema estanca mucho esa energía, esa sangre ahí, porque esa es la propiedad de la flema, es empezar, digamos, de una manera muy juiciosa, a empezar a quitar, yo por lo menos no lo recomiendo de manera radical, ¿sí?
sino de manera Progresivo. escalonadita, cómo te Ujú. vas sintiendo. Sí, sí, tampoco. De pronto rechazar productos lácteos. Entonces, productos lácteos los quitamos, el quesito, todo eso que nos gusta, nos toca Ujú. empezar a retirarlo. Por ejemplo, las dietas altas, pues obviamente el carbohidrato procesado y las comidas procesadas están para afuera. Pasa algo con las dietas cuando ya te excedes un poco en el alimento crudo, ¿sí? Cuando te excedes totalmente en el alimento crudo, pues imagínate que el alimento crudo es muy frío, es frío, 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 frío. Entonces tú Totalmente. metes todo eso al organismo, claro, y el organismo trabaja con calorcito, pero llega un momento en que no puede más procesar ese alimento frío. Entonces tampoco es irnos al otro lado. Yo creo que las dietas, entre más coloridas sean, pues muchísimo mejor, pero tampoco nos podemos ir para el otro lado, bien como lo has dicho. O sea, yo quité todo y el verde y suertes que les digo, pues tampoco, ¿sí? Pero eso es algo bien interesante que has dicho. Bueno, te voy a hablar un poquito, entonces para nosotros es importantísima la alimentación en estos casos. Entonces, quitar lácteos, quitar quesos, es lo que te digo, los alimentos muy crudos, no en exceso, ¿sí? Eso es importante. Alimentos tibios sí nos interesa mucho. Bueno, los procesados obviamente para afuera nos cuesta un poco a veces, pero es importante. Otra cosa, la dieta antiinflamatoria es importantísima en este caso. Entonces, alimentos, por ejemplo, las dosis de cúrcuma, por ejemplo, son fantásticas para nosotros. El rizoma de la cúrcuma vienen de la tradición, imagínate, de la tradición ayurveda, ¿sí? Sí. Pero la cúrcuma es un antiinflamatorio por excelencia, entonces hay que empezar a desinflamar un poquito a partir de la alimentación, hay que aprender un poquito a eso, ¿sí? Y creo que tu hermano conoce mucho, ¿no? Conoce, ya por ahí he visto varios videos de tu hermano que es un duro y se los recomiendo también, obviamente, a los seguidores de este canal. Pues él está en un camino súper juicioso en sus recomendaciones y a mí me han gustado mucho. Entonces, la cúrcuma como alimento es un excelente antiinflamatorio. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, los fitoterapéuticos, siempre y cuando si vayan antes de una prescripción médica. El hecho que sean plantas o que yo vaya a tomar un fitoterapéutico, a veces no quiere decir que eso no tenga efectos secundarios. Sí los tiene. Si tú estás tomando algún medicamento, alguna cosa, pues hay que mirar también todo eso, ¿no? Entonces es importante como la atención médica antes de. La manzanilla a mí me gusta mucho usarla en estos casos, por ejemplo, ¿sí? Un besito de manzanilla, a mí también. La manzanilla es muy buena, a pesar de que en Colombia la manzanilla está más dada a problemas digestivos y otras cosas, pero la manzanilla como antiinflamatorio es muy buena. Entonces, fíjate que ahí ya vamos haciendo otras cositas. ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno, la parte emocional. Entonces, fíjate que acá no solamente estamos ahí, que tómese y vamos Sí. mirando, sino vamos, entonces vimos alimentación que es importante, una alimentación antiinflamatoria es importantísima para nosotros. Lo otro, bien lo has dicho tú, si nosotros describimos desde la medicina tradicional china, y no solamente desde ahí, sino desde la parte ginecológica, que ya nos dicen, oiga, hay cosas emocionales, Ujú. pues procesos como la meditación, que ustedes trabajan también eso mucho, ¿sí? Pues se las quiero recomendar a los que nos estén viendo en este video, es súper importante, porque la parte mental, el proceso de mindfulness, eso es, un proceso de atención plena, es supremamente importante para empezar a que esa energía hepática no se me empiece a estancar y al menos empezar también a aceptar mi proceso, porque muchas veces precisamente ese proceso de dismenorrea me está explicando, y bien lo has dicho tú, ¿no? Algo que no estoy aceptando, que no estoy afrontando de la mejor manera, ¿sí? Que es bien importante para nosotros. Dentro de la medicina tradicional china, pues Valentina, podemos hacer muchas cosas. Lo que te digo, pues lo más frecuente es hacerlo con agujitas, pero de pronto. Entonces podemos hacer algo muy sencillo que generalmente los hacemos nosotros, los que manejamos medicina china con acupuntura, pero lo podemos hacer de pronto en un masajito con un aceite esencial, ¿sí? Ujú. Aceites esenciales antiinflamatorios hay, pues en el mercado hay muchos, ¿sí? Me gusta a mí usar manzanilla. La manzanilla es muy buen aceite esencial como antiinflamatorio, o inclusive podríamos usar cúrcuma también como aceite esencial para hacer un poco de masaje, Y ¿listo? la Entonces, banda, Doc. me encanta, me encanta. La lavanda me gusta mucho, ¿sí? También como antiinflamatorio es excelente. Entonces, podemos empezar a hacer un masajito y no se me asusten, porque acuérdense que esto es algo, yo voy a hacer masajes en las manos. Ah, mira, ahí lo tienes. Pero este es como de armonía y tengo uno de estrés. Este tiene, bueno, no sé cuál que tiene este.
como manzanilla, lavanda y algo más. Bueno, les voy a enseñar entonces, para que le enseñen a alguien más y de pronto viendo este video, que ustedes puedan hacer el masajito en su casa. Puntos muy sencillitos y les voy a explicar entonces para qué nos sirven esos puntos en acupuntura, ¿vale? Puntos de acupresión, entonces vamos a ubicarlos. Entonces, primero va un puntico acá, ¿sí? Donde se termina este huesito, ¿verdad? Que es el metatarsiano, el primero. Acá es donde uno le da el juanete. Entonces, acá casi en la base hay un puntico entre la piel roja y la piel amarilla. Entonces, hay piel roja y piel blanca. Piel blanca, sí. Ahí va un puntico, ¿listo? Y después, entonces nos vamos acá, debajo de este huesito, sí. Precisamente debajo, acá, ¿sí? Yo tengo otro puntico, ¿sí? Entonces, ahí van dos, ¿vale? Entonces, hacemos un masajito, lo importante es hacer la presión y que sientas, que sientas la presión, ¿listo? Bueno, entonces este puntico me regula mucho el mar de la sangre y este puntico lo vamos a usar para regular esa energía que transporta la sangre, ¿sí? ¿Listo? Esos son los puntos del pie para tenerlo en orden. Ahora, ¿cómo arrancamos el orden para hacerlo de pronto un poquito más ordenado? Siempre arrancamos, bueno, lo que podemos hacer es intercalar. Entonces, arrancamos con el pie derecho haciendo este y después nos vamos a la mano izquierda. ¿Qué vamos a hacer en la mano izquierda entonces? Como le estamos explicando otra vez, entonces va la mano izquierda, entonces el huesito que sientes acá, ahí. detrásito del huesito, entonces acá hay un puntico, ¿listo? Que lo vamos a masajear también, ¿listo? Con el aceite esencial, con lo que tengas. Y ahí mismo en la mano izquierda, entonces vamos a contar 2 traveses de dedo con el dedo gordito, ¿sí? Yo corto 1, 2, y sobre este tendón que va en toda la mitad. Entonces mira que acá viene. Entonces yo cuento 1 través, 2 traveses, y acá donde termina el 2 traveses, acá hago el otro masajito. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces ahora, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el intercambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el intercambio? Entonces, ahora sí arrancamos con el pie izquierdo y después nos vamos para la mano derecha. Derecha. Es más organizadito así, creo yo. ¿Sí? ¿Verdad? Listo. Entonces, ¿qué hacemos con esos 4 puntos de acupresión? Entonces, lo que vamos a hacer es movilizar la sangre para que no se empiece a estancar y esa energía, ¿sí? Que se llama, pues, la energía chi o, pues, la energía regular. Esos son puntos de masaje muy sencillitos para que empecemos a hacer dentro de la medicina tradicional china. Y, bueno, en acupuntura usamos otros puntos más, pero de pronto hay otro punto que me interesaría mucho y es en el ombligo, debajo del ombligo, 2 travesitos de dedo por debajo del ombligo. ¿Sí? Y ahí debajo del ombligo también vas a hacer un poquito de masaje. ¿Sí? ¿Listo? Sin presionarte tampoco tanto, ¿vale? Entonces, fíjate que, a ver si tengo algo más. No creo que nada más. Entonces, fíjate que son ejercicios muy sencillitos, ¿sí? Que la gente puede empezar a hacer con un poquito de aceite esencial y nos ayudaría mucho para esto. Pero definitivamente lo que has dicho, acá el tratamiento tiene que ser totalmente integral, ¿sí? O sea, no solamente centrarnos en la mejoría del dolor, que sí es importante, ¿sí? Es supremamente importante, pero también podríamos empezar a hacer algunas otras cositas con respecto a plantas, de pronto con respecto a homeopatía también podría ser muy útil, ¿sí? Pero para eso pues tendríamos que ir a una cita médica porque los medicamentos homeopáticos ya toca definirlos para cada uno de los pacientes. Exactamente, dosis. Bueno, entonces en resumen, yo lo que entendí es, entonces, lo primero que tú haces es pues consulta a un especialista primero para mirar que no sea una causa, un diagnóstico. Todos debemos partir de un diagnóstico. Total. Luego, ya que tenemos nuestro diagnóstico, pues también tenemos que evaluarnos internamente, saber cómo estamos lidiando con el estrés. La alimentación es súper importante. Podemos cuidarnos nosotras con una alimentación antiinflamatoria, incluir cúrcuma, manzanilla, o el doctor Miro le encanta el jengibre también. Sí, a mí también me gusta mucho, como antiinflamatorio es espectacular. Perfecto. Es muy buena alternativa. Podemos usar terapias también complementarias, que en mi caso yo lo he usado acupuntura y terapia neural. Precisamente ayer me hicieron terapia neural porque tenía unos cólicos muy fuertes. Y si no tienen la oportunidad, porque pues eso sí se lo debe hacer un médico, es aplicar los puntos de acupresión que nos dijo el doctor Camila, sí, los puntos con aceites esenciales.
Exactamente, los puntos de acupresión que son importantes. Ah, bueno, tener en cuenta, obviamente, pues en el embarazo no se pueden aplicar tampoco los mismos puntos. Entonces, digamos que estos puntos son para mejorar un poco el funcionamiento de la energía, no hacerlos tan fuertes. Lo más importante es sentir la presión, porque estamos haciendo es Sí, acupresión. o sea, no que ¿Sí? vaya a decir que me aprecio. Sí, no, que vayan a atravesar el hueso tampoco. Sí, Pero sí tampoco. lo más importante dentro de la acupuntura es hacer un poquito de acupresión con unos puntos muy sencillitos, que fue ahorita lo que explicamos. Entonces arrancamos siempre por el lado derecho, el pie derecho, mano Izquierda. izquierda, y si quieren combinarlo con el otro, se puede combinar, claro que sí, después pie izquierdo, mano derecha, y al final, entonces terminamos con un masajito ahí debajo del ombligo en un puntico de acupuntura que me gusta mucho porque regula también la energía para que no se siga estancando. Y ¿Listo? complementar, pues como le dijo el doctor Camilo, también hay técnicas, ya que no solo es para la dismenorrea o para el periodo, sino también para mejorar nuestra calidad de vida, que son las técnicas de meditación, de mindfulness. Eso nos ayuda en el proceso de autoconocimiento y de lo de soltar. Claramente, todos en esta vida hemos pasado por situaciones en que a veces nos cuesta trabajo soltar, y a medida que practicamos más la meditación, pues vamos dejando ir las cosas con mayor. No sé, doctor Camilo, si quieres agregar algo más. Muchísimas No, gracias muchísimas por... gracias, Valentina, por tu invitación. Obviamente en Corio, pues tienen todo esto, tienen toda la posibilidad de atenderlos ustedes que de pronto están viendo pues este video. ¿Sí? Para mí es un gusto siempre acompañarlos. Ya he tenido la oportunidad de acompañarlos en varias charlas. Conozco el profesionalismo que tú tienes, que el doctor Milo tiene, por supuesto que sí, ese trabajo tan lindo. Y los felicito de parte mía, pues nada, súper recomendados en Bucaramanga. Sí, cuando quieran asistir, los van a atender como en su casa, de eso estoy supremamente seguro.